Hoy vamos a hablar acerca del amor y la amistad, temas que sin lugar a dudas son trascendentales en muchas sedes y por supuesto muy vívidas. Todos de alguna manera participamos de estas relaciones trascendentales y fundamentales y que he decidido tocar en razón a que hoy es el día de Mal de Amores, el Día Mundial de Mal de Amores, mañana es el Día Mundial de la Amistad y la semana previa, la que nos antecede, ha estado siendo Día Nacional en algunos países de la amistad, particularmente en Bolivia, en Argentina y muchos otros países. Así que es un tema que es oportuno, tempestivo tocar hoy. Así que por supuesto vamos a iniciar preguntándonos por la equidad, por la definición, la esencia de ambas palabras que conforman el título, amor y amistad. Vamos a hacer mucho más énfasis en lo segundo, por supuesto, amistad. En lo primero, quizá en otra oportunidad vamos a hablar, pero no podemos prescindir de no tocar el género de lo que es la amistad, porque sin lugar a dudas tienen mucha relación. Así que, para perfilar un poco la temática, diré la bibliografía, ¿no? Me gusta a veces mencionar autores y libros que he leído. Joseph Pieper, un gran tomista, tiene un libro acerca de la filosofía del amor. He leído también un poco, mientras me daba el tiempo antes de alistarme y venir, al doctor Julio Méndez, que tiene un libro espectacular que en sede metafísica resuelve la temática del amor, el amor fundamento de la participación metafísica. Aristóteles, sin lugar a dudas, la ética Nicómaco, a Cicerón, a Jonathan Ramos, y bueno, muchos otros autores que si va surgiendo en medio de la conversa, se los diré. Así que el amor y la amistad guardan relación en la medida en que ambos son vínculos que tienen como plataforma o fundamento lo mismo que es el amor. No es que el amor sea autorreferencial, sino que el amor, si lo queremos graficar, sería un círculo más grande y la amistad un círculo más pequeñito que se incrusta en el amor, la especie si gusta. Así también difieren en cuanto a su finalidad. Entonces, cuando hablamos de amor, podemos distinguir, según Joseph Pieper, por lo menos 4 tipos de amores. 4 tipos de amores en el sentido de formas y finalidades. A lo largo y ancho de la historia, el amor se ha gestado por medio del lenguaje. Somos seres que hablan, ¿no? Y el lenguaje, como es causa instrumental de nuestro perorar, a su vez es causa instrumental, el medio por el cual pensamos. No sé si es imposible, pero es muy complicado, supongo, pensar sin palabras. Podríamos pensar en términos de otros signos más abstractos, no sé, gráficos, pero sin lugar a dudas nosotros nos encontramos atravesados por las palabras y en distintos lugares y distintas épocas se utilizaba uno u otro lenguaje, por lo que el tenor y la densidad y la configuración del amor se habría dado a la luz de las palabras que se utilizaban en ese entonces. Entonces Joseph Pieper, les decía, menciona por lo menos 4 tipos de amores, 4 especies de amor. La primera es el amor en términos de eros, que es propiamente como se entiende el amor en estos tiempos. Un amor que te invita a la inclinación sexual, al deseo, a la valoración material, a la reproducción. Entonces aquí al amor lo podemos definir filosóficamente como ese compromiso existencial para con el otro, ese fundamento a través del cual vos hacéis inteligible un futuro en razón de una comunión con otra persona. Sería interesante, sin embargo, no va a entrar dentro de nuestras consideraciones el amor hacia uno mismo. Tenemos ahí un poco de luz en las escrituras, teniendo al amor como uno mismo como medida del amor respecto al otro, ¿no? Ama al otro como a ti mismo. El ti mismo es la medida, no la finalidad. Podríamos caer en un vicio tal como el narcisismo si hablásemos del amor a uno mismo. Por supuesto, esto no significa que uno no tenga que amarse. Uno no puede dar aquello que no tiene y por supuesto que es importante el amor con uno. Sin embargo, el uno individual no es la finalidad, sino el uno social, ¿no? Que se abre. Otro tipo de amor es la filia, por ejemplo, que es ya propiamente la amistad. Tenemos otro amor que es el ágape, que es más religioso, que se traduce y guarda mucha similitud con el caritas. Y el cuarto tipo de amor, del cual no vamos a hablar hoy, tiene que ver con el amor al género humano en tanto tal, en tanto ser humano. Vamos a ir desglosando cada uno, iniciando por entonces el amor para concluirlo en términos de eros. El eros es una temática que implica
la relación afectiva propia de una pareja, ¿no? Por ejemplo, en los diálogos de Platón tenemos el banquete, que es un texto de su adultez ya, donde participan distintas personas en ese diálogo, entre ellas está Sócrates, y empiezan a hablar del amor, hacen himnos al amor, apologías del amor. Sócrates habla por una anécdota que él cuenta bajo la pluma de Platón, cuando conoció a Diotima, quien le explicaba qué era el amor. Y el amor era ese deseo de poseer un bien que en ese entonces no se tiene y que cuando se posee se desea conservar. Entonces entendemos el amor, y se me viene a la mente, y abro un paréntesis para hacer un paralelismo con Santo Tomás, cuando éste habla acerca de la felicidad, que el amor de suyo es un bien, y es un bien al cual aspiramos, porque el primer movimiento, porque el amor si es algo, es una operatividad, un despliegue de la voluntad. El amor no solamente se resuelve en la intelectualidad, aunque podríamos hacer un matiz allí en el entendido de la bienaventuranza, pero no lo vamos a hacer. Entonces la gente se mueve hacia ese bien querido, apreciado, deseado, y cuando lo tiene, si es que lo tiene, se deleita, se goza y es feliz mientras perdura. Sin embargo, puede acontecer, porque somos seres finitos, se presentan muchas contingencias, que perdamos ese bien querido. Y cuando lo perdemos acontece la mayor desdicha, porque hemos probado el cielo y caemos de él. Entonces, el amor del mundo, la felicidad del mundo, presenta este problema, esta contingencia, en razón de que somos seres finitos, de que es posible tener la experiencia antitética del amor. Y eso también acontece en el eros. Entonces, ya sabemos qué es el amor. El amor ha sido motivo de muchos escritos, lágrimas, muchos poetas han hablado de ellos. Está Alejandra Pizarnik, que dice: el amor, si es algo, es dos que se miran. El copulativo ser se utiliza en la primera persona del singular, porque se entiende que el amor descansa en la unidad, porque allí donde son dos, no prescindiendo de la identidad, sino que resolviendo la identidad en la unidad, se entiende que es un amor más consolidado, ¿no? Las escrituras dicen: y el hombre dejará a su padre y a su madre y pasará a unirse con su mujer, y con su mujer serán uno, una sola carne. Entonces el amor implica mucha cercanía, ausencia de ausencia, total presencia. Es por eso que el Evangelio de San Juan, y por supuesto en el Génesis también lo encontramos, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y vemos esa constante presencia. En estos tiempos nosotros padecemos, abro comillas para entenderlo en un sentido muy particular, la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual en los holocaustos, es decir, en las misas, se pide por medio de la epíclesis, ¿no?, que es la oración, la petición que hace el sacerdote en conjunto con la comunidad, y por la operatividad de la virtud del Espíritu Santo, que tengamos la presencia del Señor. Bueno, eso es un acto de amor del ente finito. Pero bueno, entonces el amor es un buscar, también dice Alejandra Pizarnik, pero buscar no al modo del verbo, sino un buscar en términos de yacer, rendirse, obnubilarse y ponerse genuflexo ante la situación de la no correspondencia de un amor, porque si algo fatal puede suceder en el amor es no ser correspondido, ¿no? Entonces, ¿vieron? Este es otro término, otra variable que hay que tener en cuenta en la relación de amor, que es la correspondencia. Puede acontecer un amor, y podríamos pensar si es propiamente amor, donde el amado sea amado por el amante, más el amante no sea amado por el amado, ¿no? O viceversa, pero siempre hablamos en primera persona del amor en este sentido, ¿no? Entonces ya hablemos propiamente de la amistad. La amistad encuentra su palabra en filia, philein, ¿no? Tenemos muchas palabras como anglofilia, y bueno, todo lo que termine en filia, porque se me vienen malos ejemplos, por eso no lo digo, pero todo lo que termine en filia implica una querencia, un deseo, una inclinación hacia algo, que por supuesto se puede dar según un más y un menos, y en la medida en que se dé desbordada o viciosamente, tendremos un vicio, un problema muy grave, o una desmesura. Aunque algo que es muy interesante es que el amor es desmesurado, ¿no? El amor supone la justicia, pero la perfecciona, la eleva, porque la justicia es el constante, perpetuo ejercicio de darle a cada uno lo suyo.
Y el amor, por supuesto, que parte de esa premisa, pero la supera, porque el amor, y citando, por ejemplo, a San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 13, bueno, capítulo 11, creo que es donde hace el himno al amor, pero luego capítulo 13 la sigue, dice: el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo da. El amor da la otra mejilla, frente a la injusticia da justicia, frente a la falta de amor incluso da amor. Encontramos ese tipo de amor, por ejemplo, en las relaciones de filiación parentales entre padres, hijos, incondicionales, donde el amor supera la medida, ¿no? La desborda, da más, no solamente te da un poco. Frente a la ausencia de palabras, por eso dice, por ejemplo, Mario Benedetti, el silencio es el idioma de los que se quieren. Se advierte una necesidad y se busca contentarla, ¿no? Llevarla a su cabo. Entonces la amistad, y aquí voy a citar a Cicerón, por ejemplo. Cicerón decía acerca de la amistad, la amistad es la relación de amor. Bueno, yo la he parafraseado un poco porque se la cambié, tengo que ser honesto, se la modificó un poco. Entonces, básicamente, la amistad es una relación de amor, sin lugar a dudas es una relación, que el género vendría a ser el amor, recíproca, unida por una consonancia de pareceres. A mí me parece una buena definición, no por virtud mía de que la he modificado, sino que da en el clavo, ¿no? Si hablamos de amistad, y luego vamos a complementar con Aristóteles, tenemos que entender que la amistad, para empezar, es de uno respecto a otro, ¿no? Y la amistad amerita la bidireccionalidad, la reciprocidad, porque uno no puede ser amigo de alguien que este otro no conoce o ni siquiera quiere. Por ejemplo, yo no podría decir soy amigo de Brad Pitt. Brad Pitt no tiene ni la menor idea, seguramente, de quién soy yo, y si la tuviese, tampoco tengo yo la constancia de que va a querer ser mi amigo, ¿no? Entonces, la amistad es un acto también volitivo, pero nada puede ser querido si no es previamente conocido. El intelecto tiene que tener noticia primero de quién es esa otra persona. Es por eso que el complemento de la definición es la consonancia de pareceres. Y es que la amistad es algo que no tampoco se da fortuitamente. Es medio extraño, yo no sé si ustedes lo hacen, y si es así, capaz yo soy el único loco. Si ustedes están por la calle, se le acercan a alguien y le dicen: ¿quieres ser mi amigo? Yo no sé si es una respuesta genuina que el otro te diga sí. Lo más plausible, creo yo, es que te diga: mira, no, porque no sé quién sos. O si te dice sí, es un sí de apertura, ¿no? Es decir, sí, claro, o sea, podemos intentarlo, ¿no? Podrían llevarse perfectamente pésimo, por ejemplo, que haya muchísimas razones para no ser amigos. Ahora, el fracaso de la amistad no tiene que ser necesariamente el odio, ni el remordimiento, ni el rencor, ni la animadversión, ¿no? Simplemente ha sido una empresa fallida el de tratar de hilar una amistad. Pero bueno, a mí me parece como plataforma una buena definición la de Cicerón, de que la amistad es una relación de amor unida o constituida, fortalecida por una consonancia de pareceres. Esto es muy interesante porque si nos ponemos ahora a hablar de Aristóteles, y bueno, entiendan que estamos hablando en términos de filia, ¿no? Por eso filosofía significa amigo, amigo de la sabiduría. Por supuesto que puede tener un matiz de amor, de amante, no en el sentido sexual, porque, y aquí vamos a puntualizar una diferencia, lo que diferencia mucho el eros de la filia es que el eros apunta a lo sexual, a la unión carnal, y de suyo se entiende que por lo menos en estos términos, de estos tiempos actuales en los que estamos, implica la aspiración de una prole, la reproducción, ¿no? Y la filia implica simplemente el establecer una relación de amor en pos del bien del otro, de la virtud del otro. No necesariamente en términos trascendentales, porque luego, cuando hablemos del ágape, por ejemplo, ya empiezan otras nociones a incorporarse. De momento, el bien del otro. Imaginémonos que estamos en la Grecia antigua del siglo IV antes de Cristo. Antes de Cristo, pues no lo van a conocer, no al Señor Jesucristo. Entonces van a buscar el bien del otro. Y el bien ha de ser aquella cosa que perfeccione la naturaleza del otro. Es decir, si una persona que se cree paloma, por mencionar este ejemplo, se fuera a la Grecia antigua y charla con Aristóteles y le dice: mira, yo soy palomo, y empieza a ser como paloma. Bueno, Aristóteles le diría: mira, vos tenés un problema, que estás tratando de desarrollarte hacia una potencia que no te corresponde, estás aspirando a algo que es imposible para vos. Vos no podés ser palomo, porque sos una persona, seas hombre, seas mujer, lo que sea, y tu entelequia, que es la finalidad hacia la cual aspira, por ejemplo, un movimiento, es otra cosa. Entonces es muy interesante pensarlo en esos términos. Pensar en la virtud del otro es pensar en el bien. Y
Pensar en el bien del otro supone que cuando este otro falla, si lo querés, tenés que corregirlo, que es otro punto que vamos a mencionar. Pero volvamos a donde estábamos, en Aristóteles. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, libro 8, va a desarrollar algunos tipos de amistad. Dice, la amistad se puede perfilar de distintas maneras. Y lo hacen, atención, a que sería injusto que digamos que la amistad solamente es lo que acabamos de decir, es decir, la relación de dos personas que se quieren y buscan el bien del otro, solamente eso. Porque podría acontecer que se dé una amistad por otra causa, por otro móvil, ¿no? No todos nos hacemos amigos en ese sentido, es decir, nos conocemos y el otro, pucha, me quiere muchísimo tanto que me corrige mis errores, está allí en los momentos de mayor debilidad, me trata de dar consejos, me ayuda en todo lo que puede, es un amigo fiel, incondicional. Algunas de esas características se pueden dar, no todas, y eso de suyo concluye en que uno pueda participar de la amistad. Participar es tomar parte de, y si uno toma parte de, es más o menos amigo. Es por eso que tenemos mejores amigos, tenemos amigos y tenemos conocidos, por ejemplo, ¿no? Socios, colegas, lo que sea. Porque la amistad se da según un más y un menos y según varíe el grado de amor. Porque es entendible también que no seamos mejores amigos de todo el mundo, ni mejores amigos de todos nuestros amigos. Porque allí intervienen variables como el tiempo, la coincidencia de pareceres intelectuales, de gustos y muchas otras cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces Aristóteles divide la amistad en tres tipos: la amistad según la utilidad, la amistad según el placer y la amistad según la virtud, que es propiamente la genuina amistad. Pero vamos a desarrollar cada uno a ver qué decía Aristóteles. La amistad según la utilidad ha de ser aquella relación que se entabla en razón o a causa o en vistas a la finalidad de alguna utilidad, como dice el nombre, es decir, de algo que les representa un beneficio a alguna de las partes o a ambas partes. Supongamos un ejemplo, a ver. Yo conozco a Pepito Pérez y Pepito Pérez es un empresario, tiene mucha plata. Y yo soy un funcionario público de alguna alcaldía. Y bueno, Pepito necesita construir algo y advierte en mí, en algún contexto, no importa cuál, nos conocimos y advierte en mí un beneficio que puede ser razón de unión, de un vínculo entre él y yo. Y a eso es lo que se llama amistad según la utilidad. Y Aristóteles dice, esta amistad durará tanto como la utilidad dure. Si a Pepito de repente le va pésimo, quiebra, o de repente a mí, bueno, me botan, me meten preso, termina mi gestión y bueno, ya no le voy a servir para nada. Y si ya no le sirvo para nada, la plataforma en la cual ha descansado esa amistad se mueve, desaparece, por lo tanto la amistad cae. Esa no es una amistad genuina, pero podrían darse términos, contextos, efectos propios de la amistad, porque yo con Pepito Pérez puedo salir a pasear, puedo charlar, me puede gustar su compañía, pero siempre en atención a eso otro, ¿no? A lo que está por debajo de la mesa, que es que yo a Pepito Pérez le facilito las cosas relacionadas a su construcción y Pepito Pérez, bueno, me da plata, ¿no? Eso vendría a ser en razón de la utilidad o el interés también, ¿no? Que vendría a ser como una imperfección todavía mayor. Pero siempre en vista, yo puse un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa en razón de la utilidad se podría operativizar como ejemplo aquí. Entonces esa es una amistad que podría darse, pero no es permanente. Y al inicio dijimos que el amor desea aquello que a lo que aspira y lo quiere tener, lo quiere conservar, no lo quiere un ratito, ¿no? Uno no ama un ratito. Julio Cortázar decía, se me fue el nombre, pero bueno, era un cantante argentino, decía, te quiero para siempre y siempre es hoy. Y bueno, se puede interpretar de dos maneras, como si quisieras un amor eterno en un día o como si el día se constituyese eterno en razón del amor que te tengo, ¿no? Y es algo maravilloso pensar que el amor es algo que trasciende todo, ¿no? No sé si han visto Interestelar, si no me equivoco, en esa película en un momento sale que el amor es una fuerza que trasciende todo. Vieron que en el mundo hay, yo que sé, 4 fuerzas físicas que se contemplan, ¿no? La electromagnética, la nuclear fuerte, la débil, la gravitatoria. Y bueno, la fuerza del amor, si la podemos llamar fuerza, no es algo que se mensura, no es una magnitud, pero es algo trascendente, algo constitutivo de la vida, porque Dios por amor nos hizo y para amor somos hechos y llamados, ¿no? Entonces, esto se podría malinterpretar y tener el segundo tipo de amistad de la que habla Aristóteles, que es la amistad según el placer. Hay muchas personas que se unen, la peor en estos términos
modernos, actuales en este mundo, que podemos poner de ejemplo, vendría a ser aquellos amigos con derechos, ¿no? Son amigos que tienen derechos propios de no la amistad, ¿no? Sino del amor. Es decir, si se dan cuenta, ahorita pensándolo, ¿no? Los amigos con derechos son amigos que no tienen derechos amicales, porque lo amical es lo amistoso, no son derechos amistosos, porque uno no es travieso, lujuriosamente con su amigo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo son, pero a mí me enseñaron que no, sino que tienen derechos de amantes, pero no tienen la finalidad del amante porque no quieren ese compromiso, no es un compromiso existencial con el otro, es un compromiso en algún término de placer. No solamente tiene que ser sexual, sino pueden tener placeres en otro sentido que pueden compartir, no sé, pueden querer jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Pueden disfrutar de algo muy concreto, por eso se sustenta en el placer. Y también la amistad, dice Aristóteles, va a durar tanto como el placer perdure, porque puede acabarse. Si fuera el caso del ejemplo que pusimos, bueno, va a llegar a una edad en la que alguno de los dos ya no va a rendir, o va a encontrar a alguien y el vínculo por el cual se unían desaparece. Desapareciendo el vínculo, la relación también no puede perdurar. Entonces tampoco es una amistad propiamente original, genuina. Ahora, como bien decíamos, pueden tomar parte, participar de la amistad en la medida en que tienen un vínculo donde procuran el bien del otro en algún sentido, en la medida en que obtienen aquello por lo cual han iniciado esa relación, ¿no? Entonces Aristóteles dice tampoco es esta amistad propiamente amistad. Y aquí habrá otro paréntesis que es muy interesante. Hay que distinguir aquellos actos que son materiales de los espirituales o metafísicos, si quieren decir. ¿A qué me voy? Cuando decimos yo amo a esta otra persona y lo demuestro, por ejemplo, con un beso, el beso es un acto material, ¿no? Por ejemplo, un acto material es aquel en el que presentada la causa se da un efecto, o visto el efecto, reconocemos inmediatamente la causa. Cuando yo como, estoy comiendo lo que meto a mi boca. Sé que suena opa, pero lo van a entender, ¿no? Es decir, actos materiales son aquellos que se dan en el plano mundal, en el plano físico. Pero el amor no es un acto exclusivamente físico. Yo amo no porque la estoy besando, sino que mi beso muestra el amor que le tengo, pero el amor es algo que trasciende lo material. Por ejemplo, yo amo, no sé, a mi papá, y no lo tengo aquí. Y uno puede amar la ausencia, no la ausencia, sino aún a pesar de la ausencia del ser amado, ¿no? O de lo que se ama. Uno puede amar muchas cosas, pero que el amor no es algo exclusivamente material, sino metafísico, incluso espiritual. Por eso, por ejemplo, aquellos que son católicos, cuando comulgan, comen la hostia, pero comulgan espiritualmente, ¿no? Comer es un acto material, comulgar es un acto espiritual. Por eso se puede comulgar sin comer. Por ejemplo, aquellos que están en pecado pueden comulgar espiritualmente, ¿no? Hay que distinguir eso. Entonces el amor, por supuesto, se da, participa, se expresa en sede material, pero trasciende en lo material, no se agota en lo material. Pero en la amistad por placer, sí, se da esto. Entonces se pierde esta dimensión fundamental del amor. Y bueno, vamos a desarrollar la última forma de amistad que entiende Aristóteles, que es la amistad por virtud, que es aquella relación que se entabla en pos o en vistas del bien del otro, exclusivamente del bien del otro. Y querer el bien del otro implica todo lo que ya estábamos desarrollando, querer corregirlo si se equivoca, aconsejarlo si lo necesita, auxiliarlo si es que lo ves, y estar para él en cualquier circunstancia. Aristóteles dice, sobre todo, uno nota en verdad la amistad del otro en los peores momentos, porque los peores momentos son situaciones en las que vos no representás ningún valor, si querés, en términos utilitarios para el otro, sino incomodidad, porque uno pone a su disposición la vida, el tiempo, incluso su dinero para ayudar al otro. Es decir, vos tenés que estar dispuesto a sacrificar todo lo que tenés materialmente, pero en pos de rescatar a tu amigo. Y eso es verdaderamente un amigo. En las Escrituras podemos verlo, ¿no? De los últimos discursos que da el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, dice, reclamándole a sus detractores y, por supuesto, enseñando a sus discípulos que hay que darle pan al hambriento, agua al sediento, un barco al peregrino, abrigo al desnudo, y así ayudar a aquel que necesita cualquier tipo de ayuda, ¿no? Porque
Nuestra hambre es un problema material, pero el hambre del otro es nuestro problema espiritual. Y eso ya más propiamente el cristianismo. Y es muy interesante que Aristóteles puntualiza algo que uno pone muchas veces en consideración y a veces nos genera conflicto, que es ¿cuántos amigos tenemos que tener? ¿Es bueno tener muchos amigos? Se lo pregunta Aristóteles. Y la respuesta es no, pero la matiza, no es que sea conveniente tener pocos amigos, sino que no es conveniente tener muchos. ¿Por qué dice? Porque un amigo, propiamente amigo en este sentido según la virtud, es alguien con el que uno quiere pasar tiempo. Uno quiere dedicarle su tiempo porque, y Santo Tomás también lo dice, el amigo es una condición necesaria para la felicidad. Un mundo, una vida sin amigos no es una vida plena, porque un amigo es alguien con el cual podés comunicar tu vida, que es lo que propiamente, por ejemplo, hizo Dios, ¿no? Comunicas tu amor, lo haces extenso. Julio Cortázar decía, escribiéndole a quien le escribiera, vos sos como en mi espejo, porque para verme te necesito mirar. Un amigo es un reflejo de algo de uno, pero no es un acto vanidoso en cuanto a que te querés ver a vos, sino que es un acto de humildad y servicio, porque vos pones a disposición todo. Facundo Cabral decía, vieron que cuando se termina una relación, uno solamente, generalmente dice, no es que sea experto, no sé, he escuchado, menos mal que lo único que hice por vos es esto, ¿no? Menos mal que lo único que hice por vos es esto otro. Facundo Cabral dice, menos mal que lo único que hice por vos fue todo, porque todo es el efecto propio de la causa del amor. Entonces, dice Aristóteles, es conveniente tener pocos amigos porque teniendo muchos, muchísimos, cosa que no es muy probable, ¿no? Para empezar, pero supongamos que, pucha, tenés hartísimos amigos y todos son tus mejores amigos. Vas a tener un conflicto porque no vas a saber a cuál dedicar tiempo, y si son mejores amigos, significa que en la reciprocidad el otro también te considera como un gran amigo o mejor amigo, entonces se va a sentir desatendido, no vas a poder dar abasto, ayudarlos a todos. Entonces, tiene más valor o es más conveniente cultivar en términos cualitativos la amistad, hacerla más próspera, más profunda, más estrecha, que buscar proliferar en amigos y tener muchísimos. Porque con los que salís de chupa los viernes en la noche son tus compinches, no son tus colegas. Puede que sean tus mejores amigos, no lo sé, pero un buen amigo no se va a mostrar no son propicios algunos contextos, ¿no? Sino contá tus amigos en esas situaciones en las que Aristóteles mencionabas, de debilidad, de problemas, de auxilio, y así vas a poder fortalecer una amistad en razón de la virtud. A modo de repaso, estuvimos viendo cómo se expresa la amistad en por lo menos 4 formas, según Joseph Pieper por lo menos, que es eros, un amor de un tenor más propio de una pareja sexual; filia, una amistad en pos y en vistas del bien del otro, más fraterno, hermanado. Ahora vamos a hablar del ágape, de la caritas y el estorge, que era el que mencionamos, que es un amor al ser humano en tanto ser humano, que se puede también expresar en la filantropía, por ejemplo, etc. Cicerón entonces concluía que la amistad no es hija de la utilidad, sino madre. Lo mismo acontece un poco con la filosofía, con el valor de ciertas cuestiones que no se expresan o muestran o redundan en la utilidad en términos prácticos o poéticos, sino que su valor es intrínseco. Uno quiere la amistad por la amistad, uno quiere la sabiduría por la sabiduría. Y por supuesto que esto trae muchos frutos que se expresan contingente y algunos necesariamente. Entonces, ágape es una palabra también que encontramos en griego, que se reviste de cierta dignidad una vez aparece en las escrituras y que luego al latín se traduce como caritas, y que en latín expresan su máxima aspiración, su mayor perfección. Leemos bajo la pluma del apóstol San Pablo, creo que también en la primera de Corintios, que 3 son evidentemente las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y la caridad es la más perfecta de todas, porque pasarán todas las cosas, no se necesitará la fe ni la esperanza, puesto que aquellos que estén en la bienaventuranza no la necesitarán, pero la caridad permanecerá. La caridad es el amor propiamente, el amor con el otro. Entonces, ágape es ya una relación de amor, pero trascendente, e incluso me atrevería a decir que en el marco cristiano es un amor de 3, pero un amor de 3 propiamente como la Trinidad, ¿no? Porque la Trinidad es uno, un Dios, 3 personas. Lo mismo sucede
en esta relación, que es de un hombre con otro y en el medio se encuentra Dios. Cuando digo hombre, tómenlo en el término más amplio, extenso como ser humano. Pueden ser de dos mujeres, de dos varones, varón-mujer, y que bueno, encuentra como plataforma o sostén a Dios, porque es un amor trascendente. Si el amor fuera algo, sería, gráficamente, sería una forma de L, ¿no? O incluso de una T al revés, si quieren. Porque el amor, como es bidireccional de uno con otro, implica el despliegue de la operatividad y de la manifestación de la querencia, del amor. Decirle al otro te quiero, te amo, te aprecio, y recibir de él, por supuesto, lo mismo, y que eso se sustente y aspire a llegar a Dios, porque lo que Dios lo ha unido no lo separa el hombre, ¿no? Y esto se da también en razón de una mirada distinta del otro, porque el otro no es el totalmente otro, el ajeno, aquel que me puede hacer daño, que lo miramos con rencor, con sospecha, sino que es un hijo adoptivo de Dios tal y como yo, y por lo tanto se constituye en mi hermano, un hermano que trasciende la sangre, es un hermano de naturaleza divina, porque como les digo es hijo adoptivo de vos. Entonces hay una predilección, sobre todo en el ámbito cristiano, por el necesitado, por ejemplo, con el pobre. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchas parábolas, entre ellas aquella en la que el Señor dice: ¿quién teniendo 100 ovejas perdiese una, y conservando las 99 en la cima, no bajara a buscar a la una perdida, y cuando la encuentra se ufanaría, se pondría muy feliz de haberla conseguido? El Señor también dice que Él viene a buscar a aquellos que son pobres. El capítulo 5, pobres en un sentido muy concreto, ¿no? No es que tengamos que ser miserables económicamente, no, sino en el capítulo 5, por ejemplo, donde inician las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, dice: bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Y así también todo el desarrollo de todas las bienaventuranzas van indicando un camino que inicia con la solicitud de la fe que se nos da gratuitamente, la pobreza espiritual para la cual aspiramos a buscar la saciedad espiritual, porque ellos serán saciados, los justos también tendrán justicia. Entonces, este barniz, que no es propiamente un barniz, sino esta configuración nueva del otro, implica una actitud de tomarte el servicio en serio. El oficio del amigo se hace de verdad una misión de vida. Es por eso que encontramos misioneros, encontramos sacerdotes, pastores y muchas personas que ponen como función su vida, y su vida la tratan de desplegar y aspiran a ayudar al otro, ¿no? Entonces aquí ya se hace válido todo lo que empezamos a pincelar en algún momento, donde el otro es un hermano. Entonces el ágape ha de ser esa relación de amistad que ya es trascendente incluso. ¿Y por qué es tan perfecta? Porque si se dan cuenta, y esto responde a la ignorancia de la época, porque no era posible tampoco que lo conozcan, que la amistad aspira al bien del otro, por supuesto. La plataforma, la definición es básicamente la misma de aquella relación mediante la cual el otro aspira o busca el bien del otro. Tanto así en el cristianismo que esperas la salvación eterna del otro. Vos estás dispuesto a renunciar, a sacrificarte carnalmente, si querés, en pos del bien del otro. Así termina la epístola de Santiago, donde dice básicamente: aquel que haya salvado un alma, tenga por seguro que ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida. Entonces nosotros estamos dispuestos a materialmente sufrir, padecer, que es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero por el otro, por todos los otros. Y lo único que podemos hacer por el otro es todo, porque la correspondencia del amor exige la totalidad. El amor es totalitario, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uno no busca el amor michi, por así decirlo, un poquito de amor del otro, sino todo, para que sea verdaderamente genuino. Y aquí quiero tocar unos últimos dos tópicos que me parecen interesantes para reflexionar un poco acerca de esto, y es amor y verdad. En estos tiempos tenemos mucho conflicto con ciertas cuestiones relacionadas a la verdad. Hemos hablado de la verdad, tenemos un programa dedicado entero a eso, pero muchas veces se ponen en cuestión verdades de perogrullo, como por ejemplo aquellas que interrogan nuestra identidad, nuestra naturaleza. Y bueno, hace un momento decía yo que el amor, la amistad, implica la corrección del amigo, porque el amigo es el guardián del amor. Es justo, le da lo que corresponde.
El amigo, en la medida en que, bueno, según se da un más y un menos, es justo con el otro, le da lo suyo, el amigo le devuelve lo que le ha prestado, le da lo que le corresponde, pero siempre en aspiración a darle más, ¿no? Y esta actitud supone también, como les decía, la corrección del amigo, ¿no? Cuando éste se equivoca. Pero, ¿qué pasa cuando la amistad, que debería ser así, ¿no? Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia dice esto: la amistad es un principio de la sociedad. La amistad social es el principio a través del cual se hace posible una polis, una sociedad, una comunidad. Porque el hombre tiene una naturaleza social, necesita al otro, porque así lo reclama su necesidad, no es autosuficiente él, por ejemplo, y el término de la explanación del amor amerita un amado. Entonces, en ese entendido, ¿qué pasa cuando la amistad social es principio y en el plexo del ordenamiento social y jurídico se dan situaciones donde hay personas que no encuentran satisfacción en su identidad o tienen problemas, por ejemplo? ¿Qué hacer en una situación? Esta es la pregunta. ¿Qué hacer en una situación donde se pone en tela de juicio una disquisición, una disyuntiva, y tenés que elegir entre la verdad y el amor, por ejemplo? Para hacerlo muy concreto, supongamos que se nos cruza por la calle, estamos caminando una persona con la que por alguna razón tenemos que interactuar con ella, y esta persona no se identifica con su mismo sexo, por ejemplo. Bueno, decíamos que tenemos que interactuar con esa persona, y nosotros conocemos que uno tiene que tenerle amor a la verdad, es cierto, porque es importante. Mentirle al otro, engañarlo y hacerlo persistir en el error es un problema, por eso menciono lo de la corrección. Pero así también hay verdad en el amor. San Agustín dice que tu amor por la verdad no te prive de la verdad del amor, porque puedes perder muchos tesoros valiosos en el amor. Por supuesto que el amor se funda en la verdad, pero el amor lo supera, como mencionamos al apóstol San Pablo, ¿no? La caridad supone escuchar, por eso la fe es por el oír, y el oír se da en razón del llamado, de la predicación. Y cuando vemos a una persona, y esto por eso tenemos que conjugarlo bien, puede jugar ahí en nuestra psicología la cultura de la vista y del oído. La cultura de la vista es aquella mediante la cual nosotros tenemos como órgano sensitivo preeminente la vista, los ojos, y la de la escucha, bueno, el oído, y escuchamos. Con la vista vemos lo evidente, lo que es. Por la escucha desciframos una pragmática, escuchamos el testimonio del otro, podemos penetrar en su espiritualidad, en aquello que no se ve, que no es visible, que incluso es fundamental porque lo constituye intrínsecamente y eso se muestra visiblemente. Es por eso que la amistad en el placer inicia en el apetito en el apetito material, ¿vieron? Uno no lo puede negar. Uno cuando se hace, por ejemplo, novio, pareja de alguien, mira, ¿no? Lo primero que hace, generalmente no se puede dar relación a larga distancia y demás, pero uno generalmente lo primero que entra por nuestra vista es lo que él muestra, ¿no? Cómo está vestido, cómo es, lo uno, lo otro. Es por eso que la cultura de la vista nos invita al consumo, la fruición, si quieren, del objeto deseado, por lo menos en principio como ese término. Después se incorporan todos los otros elementos. Pero la escucha es algo distinto porque penetramos en la psique de la persona. Vieron que antes la psicología estaba emparentada o tenía como fundamento la filosofía, y lo tiene todavía, porque psique se remite al alma. El alma es aquel componente inmaterial y fundamento ontológico de los seres, ¿no? Entonces muchas veces se van a presentar situaciones donde tengamos que elegir, por más que no es necesaria la disyuntiva, pero elegir en pos a algo. ¿En pos de qué? En pos al amor. Entonces el amor tiene que ser el norte con el cual nosotros actuemos. Si tenemos que corregir a un hermano, sea de sangre, sea simplemente por ser hijo de Dios también, tenemos que saber discernir con mucha cautela y en algún punto saber que es conveniente no decir ciertas cosas. El Señor Jesucristo lo sabía perfectamente y no por eso mentía. Nunca mintió el Señor Jesucristo, sino que sabía que había ciertas situaciones donde tenía que responder de una u otra manera o simplemente no. Por ejemplo, cuando le preguntan, dinos con qué virtud haces todas estas cosas, él le dice, yo les pregunto antes otra cosa. El bautismo de San Juan, ¿era del cielo o del mundo? Y no le respondieron, por lo tanto él no respondió. Entonces hay que saber ser inteligente en ese sentido, porque si el amor es el norte nos invita a rescatar al hermano, y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo por rescatar al hermano, por ayudarlo, por corregirlo. Así que en esta dinámica de verdad y amor tenemos que contemplar bien que hay tesoros en ambas partes. Y para finalizar, hablar de algo que es muy español,
Borges decía, la envidia es algo muy español. La gente para ver cosas buenas que le pasan a los otros dicen, es envidiable. Así decía Borges. Y es cierto, ¿no? Si se dan cuenta, el éxito de otras personas, generalmente, sé que no todos son así, pero vemos a partir de eso comentarios donde dicen, ah, mira, es envidiable, ¿no? Qué envidia hecho lo que tiene, yo quisiera lo mismo. Y la envidia es una invirtud, es algo totalmente malo, porque la envidia es el sentimiento de tristeza o pesar por el bien ajeno. ¿Y cómo vas a sentir tristeza o pesar por el bien ajeno? Bueno, lo sentís porque vos lo quisieras. Y encima te consuela o te consolaría el hecho de que el otro lo pierda o no lo tenga. Entonces la envidia se excita o aparece cuando hay una asimetría. Y en esa asimetría vos estás por debajo. Y eso es negativo. Entonces yo quiero hablar ahora, para terminar, de la envidia y de la admiración. La admiración es una actitud totalmente contraria, que es un contemplar, etimológicamente de contemplar, con agrado y querencia, un bien, el bien del otro o simplemente una persona buena. Y ese contemplar no implica una actitud negativa para nada. Y uno tiene que saber bien cómo acomodar su ego muchas veces, o lo que uno siente, porque si bien los sentimientos son premorales, es cierto. Es decir, vos sentís ira y tenés derecho a sentir ira, pero no tenés derecho a lastimar, ¿no? Porque uno no puede evitar que frente a una injusticia se siente enojado, airado. Hasta el más santo del mundo sentiría bronca, celos, en el buen sentido, ¿no? De que le esté pasando algo malo al bueno, sobre todo a un amigo. Podemos ver lo mismo en los apóstoles, ¿no? Pedro quería evitar que Jesucristo muera, porque no entendía, por supuesto, los misterios del cielo, pero de alguna manera quería evitarlo, por lo cual intenta retrasarlo, ¿no? Pero es natural. Ahora, nosotros con esos sentimientos podemos elegir qué hacer y de allí somos responsables. Entonces, entre la envidia y la admiración tenemos que borrar la envidia totalmente. No es una palabra sana ni una actitud buena sentir enojo por el bien del otro. Y eso suele expresarse muchas veces en las redes sociales, ¿no? Donde algún artista, cantante, boliviano en este caso, ¿no? O persona que sobresale, le encuentran un error y ese error es motivo para echarle palo y darle duro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso nos deje reflexionando un poco por qué no es posible una amistad social en toda la sociedad. Si la amistad social es el principio de la sociedad, no busquemos vulnerarlo. Y la sospecha y la envidia son los peores enemigos de la amistad y del amor. Porque cuando hay envidia es imposible la amistad, porque se quiere el mal del otro. Y cuando hay sospecha, el amor no es posible, porque la entrega no es posible. El recibimiento del amor no es posible. Son los peores vicios que se pueden dar en una relación, relaciones que son fundamentales desde el inicio de nuestras existencias hasta el final de ellas.